Hola amigos de Cosicultura de Gerberín, bienvenidos al único canal donde los secretos del mundo cristiano no se tapan con alabanzas ni se esconden detrás del púlpito. Aquí se dicen las cosas como son, o al menos como se rumoran, que eso a veces está mejor. Tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos te imparto lo que tengo. Prepárense, porque lo que van a escuchar hoy no es cualquier chisme de iglesia, es una bomba que está sacudiendo las redes y dejando a muchos con la boca abierta y el espíritu confundido. ¿Se imaginan a un pastor diciendo que puede decidir a quién sanar y a quién no, que las mujeres que no obedecen a su marido son brujas y que el poder de Dios se puede activar como si fuera switch de luz? Pues no lo tienen que imaginar, porque ese pastor existe, se llama Samuel Ramírez y se hace llamar apóstol, pero algunos ya lo están empezando a llamar otra cosa. Declaro sanidad, pero no impartición, porque solamente se puede impartir a los hijos maduros. Así que, siéntense, agárrense su cafecito, o su Biblia si quieren, nomás para contrastar, porque esto no es ficción, es el nuevo show profético que muchos ya están comparando con una mezcla de reality, culto y control mental, y apenas vamos empezando. En ocasiones somos heridos por las personas que nos rodean. En redes sociales ha estado circulando una crítica que no ha pasado desapercibida y que tiene como protagonista a un personaje que, según muchos, ya se había tardado en estar en la mira pública. Se trata de Samuel Ramírez, un hombre que se autodenomina apóstol y que ha sido señalado por lanzar interpretaciones bastante rebuscadas y hasta escandalosas de la Biblia. No son pocos los que aseguran que este líder espiritual ha cruzado la línea entre lo profético y lo fantasioso, y que sus mensajes ya no parecen tener como base las escrituras, sino más bien su propia imaginación. ¿Por qué? Porque la gente que está lejos no puede llegar a nuestro corazón. Él y su esposa, Liliana, también figura pública dentro del mismo círculo, están al frente de una iglesia ubicada en Arizona llamada Jesucristo de Nazaret. Aunque no es una congregación tradicional ni de estructura conservadora, ha ganado un seguimiento masivo gracias a las redes sociales. De hecho, su estilo encaja perfectamente con esa nueva ola de predicadores influencers que mezclan publicaciones espirituales con discursos motivacionales y en vivos donde se dicen palabras rema en tiempo real. A primera vista, podría parecer una pareja carismática y con un mensaje de esperanza, pero cuando se escarba un poquito más, empiezan a salir cosas que, según algunos, ya rayan en lo peligroso. Gente que va a detectar el problema antes que él llegue. Uno de los puntos que más ha provocado controversia es que Samuel asegura recibir revelaciones exclusivas de parte de Dios, mismas que según él, ni siquiera están en la Biblia. Esto ha alarmado a teólogos y pastores más tradicionales, quienes acusan al apóstol de manipular las escrituras a su conveniencia. Dios me dijo que el apocalipsis ya empezó, pero en el mundo espiritual, soltó en uno de sus en vivos, mientras agitaba una bandera dorada y decía estar activando ángeles sobre los seguidores que le daban like. Algunos internautas, entre la risa y la preocupación, han comparado sus transmisiones con espectáculos de televisión de los años 90. El diezmo, hermano, es obligatorio. El diezmo no es opcional. Pero no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. El lenguaje que usa, la seguridad con la que se expresa y el tono con el que desacredita a quien no piensa como él han hecho que muchas personas lo tachen de arrogante e incluso de falso profeta. Aquí no venimos a complacer carne, sino a liberar espíritus, suele repetir en sus cultos online, mientras su esposa Liliana le hace segunda con gestos exagerados y gritos de aleluya, que suenan más a show que a devoción. Él hace lo que él quiere, como él quiere, cuando él quiere. Según algunos testimonios de exmiembros de su iglesia, las cosas dentro de la congregación no son tan espirituales como aparentan. Se habla de manipulaciones emocionales, presión para sembrar ofrendas especiales a cambio de milagros y enseñanzas que poco a poco han ido creando una especie de culto en torno a la figura del apóstol. Y aunque Samuel y Liliana aseguran que todo lo hacen bajo la dirección del Espíritu Santo, las dudas ya se sembraron y cada día hay más personas cuestionando si detrás de tanto show no hay algo mucho más turbio. Quiere hacer algo en la tierra, él tiene que levantar a un hombre. Una de las declaraciones que más han escandalizado en redes y que todavía sigue dando vueltas por todos lados fue cuando Samuel Ramírez afirmó, con micrófono en mano y frente a su congregación, que toda mujer que no se somete a su marido está practicando brujería. Así,
tal cual, sin titubear ni hacer una pausa para pensar en lo que acababa de soltar. El video se volvió viral en cuestión de horas, y aunque para algunos fue solo otra de sus excentricidades, para muchos otros fue la gota que derramó el vaso. Toda persona que practica la brujería está en pecado. Lo más fuerte del asunto es que Samuel no dijo eso en tono de chiste ni como metáfora, sino como una supuesta revelación divina, apoyándose en un pasaje del Antiguo Testamento que, según él, confirma lo que estaba enseñando. El problema, y lo que ha hecho que varios líderes cristianos y teólogos lo cuestionen públicamente, es que ese versículo no tiene absolutamente nada que ver con el tema del matrimonio. Se trata de un pasaje que habla de la desobediencia del rey Saúl y cómo ese acto fue tan grave ante Dios que se le comparó con el pecado de la adivinación. Nada que ver con esposas, ni con roles conyugales, ni mucho menos con brujería femenina. Entonces, no puede haber ni brujo, ni hechicero, ni adivino. Caro Samuel lo explicó a su manera. Dijo que si una mujer está casada y no se sujeta a la autoridad de su esposo, aunque sea cristiana, ore todos los días y tenga dones espirituales, eso no sirve de nada. Está operando en rebelión, y la rebelión es como la hechicería, afirmó con total seguridad. Y mientras él hablaba, su esposa Liliana asentía desde el púlpito, levantando la mano como si estuviera firmando un contrato espiritual con esa doctrina. Hay matrimonios que están juntos, pero no están unidos. La polémica creció más porque esta declaración fue replicada por varios de sus seguidores, que comenzaron a compartirla como verdad absoluta. Algunas mujeres incluso comentaban en sus perfiles que por fin entendían por qué su vida espiritual no prosperaba, insinuando que el problema era su actitud conyugal. Otros, en cambio, se fueron con todo en contra del apóstol, acusándolo de misógino, retrógrada y manipulador. Es el peor de todos los del movimiento profético y apostólico para interpretar los textos bíblicos. Muchos coinciden en que este tipo de enseñanzas no solo distorsionan la Biblia, sino que reviven ideologías medievales donde se usaba el nombre de Dios para oprimir a la mujer. Eso ya no es predicación, es puro control disfrazado de unción, escribió una esfeligresa que asegura haber salido de la iglesia tras escuchar ese mensaje en vivo. Y aunque Samuel no ha salido a disculparse ni a corregir su postura, sus defensores dicen que quien se ofende es porque tiene algo que ocultar. La tensión sigue creciendo y todo apunta a que este no será el último escándalo protagonizado por este controversial apóstol. Yo no quiero solamente dormir con mi esposa. Otro tema que ha encendido la mecha dentro y fuera de su iglesia es el famoso asunto del diezmo. Y no es cualquier mención casual, no. Samuel Ramírez lo ha vuelto casi una bandera de guerra en sus prédicas. Él asegura, sin rodeos y con voz firme, que Jesús mismo mandó a diezmar, y que quien no lo hace está desobedeciendo directamente al Señor. En sus palabras, el que no diezma, no ama a Dios, ama su cartera. Y claro, con frases así, ha levantado cejas hasta en sectores que normalmente prefieren no meterse en chismes religiosos. Si yo soy cristiano, ¿para qué es el diezmo? Es para nuestro beneficio. Lo curioso es que para sostener ese argumento, Samuel cita ciertos pasajes de los evangelios, sobre todo aquel donde Jesús le habla a los fariseos y les dice que diezman hasta la menta y el comino, pero han olvidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Según el apóstol, eso es prueba suficiente de que Jesús avalaba el diezmo. Pero muchos biblistas y pastores han salido a decir que está sacando el texto de contexto y que lo usa como le conviene. Yo tengo temor de Dios, pero no diezma, en realidad no lo tiene. Porque si uno se pone a revisar bien el asunto, resulta que en esa escena Jesús no le está hablando a la iglesia ni a los cristianos modernos, sino a los fariseos, que eran judíos practicantes y seguían la ley mosaica. Y cuando se habla de diezmos en ese tiempo, no se refiere a depósitos bancarios ni transferencias por PayPal. Eran productos agrícolas, grano, vino, aceite y animales del campo. O sea, cosas muy distintas al diezmo monetario que hoy se exige en muchas iglesias. Voy a decir esto, el diezmo no es semilla, el diezmo es de Dios. Además, hay quienes citan otras partes del Nuevo Testamento donde se aclara que el sistema de diezmos era parte del antiguo pacto y que con la llegada de Jesús y el nuevo pacto de gracia, esa obligación quedó atrás. Es más, se habla de dar generosamente según el corazón de cada uno, no por imposición ni por temor a que te caiga la maldición del devorador.
Bueno, yo doy mi diezmo, estoy sembrando. No, eso no es siembra, eso no es suyo. Pero eso a Samuel no le importa. En sus transmisiones repite una y otra vez que el diezmo es la llave del cielo y que sin él, ningún creyente puede esperar bendición. Incluso ha llegado a decir que los que no diezman están bajo maldición y se convierten en ladrones espirituales. Y mientras lo dice, siempre hay alguien del público gritando «Gloria a Dios», como si acabaran de escuchar la revelación del siglo. Mucha gente sí da su diezmo y gloria a Dios por ello porque están cumpliendo con el Señor. Lo que muchos no pueden dejar de notar es que, casualmente, las predicaciones sobre el diezmo siempre coinciden con momentos donde el ministerio está por lanzar un nuevo proyecto, un congreso exclusivo o una campaña de expansión. Y aunque Samuel y Liliana aseguran que todo lo que reciben es para el reino, se ha especulado bastante sobre el estilo de vida que llevan y los lujos que no ocultan en sus redes. Pero ese ya es otro tema, uno que también está dando mucho de qué hablar. El diezmo son los taxes, hermanos, son los impuestos del reino. Pero eso no es todo. Como si no bastaran sus polémicas con el tema del diezmo o las declaraciones incendiarias sobre el papel de la mujer, ahora Samuel Ramírez ha metido en la conversación un concepto que ha dejado a muchos con cara de ¿y eso de dónde lo sacó? Resulta que este apóstol ha estado promoviendo la idea de que existen dos tipos de unción entre los cristianos, una interna y otra externa. Según él, todos los creyentes tienen una unción interna, así básica, de uso personal, pero la unción externa, esa que viene con poder sobrenatural, es un privilegio reservado solo para unos cuantos elegidos, como él, por supuesto. Tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos te imparto lo que tengo, porque muchas veces somos muy rápidos para usar ese lenguaje imparto lo que tengo. De acuerdo con su explicación, esa unción de poder no solo le da autoridad espiritual, sino que le permite moverse entre lo milagroso como si fuera su casa. Yo puedo decidir si sano o no sano, si activo una bendición o si la detengo, porque la unción está en mí y me obedece, soltó en una predicación que ya se ha compartido miles de veces en TikTok. Para justificar semejante afirmación, citó un versículo del Antiguo Testamento que en realidad habla de otra cosa completamente diferente, algo relacionado con disfrutar del aceite y del gozo de la vida, más cercano a una recomendación poética que a una instrucción profética. Si te duele para dar, no lo des. Dije, si te duele para soltarlo, no lo des. Y creo que por muchos años... Pero claro, Samuel lo reinterpretó a su manera. Y aunque algunos de sus seguidores aplauden esa revelación, muchos otros aseguran que lo que está haciendo es fabricar una jerarquía espiritual donde él queda siempre por encima del resto. Porque, según su lógica, como él ya tiene esa unción externa, entonces tiene acceso a una dimensión que los demás no pueden tocar. Y eso, dicho con otras palabras, suena más a manipulación que a enseñanza bíblica. Voy a darle un consejo. Nunca trate de ayudarle a Dios. Lo voy a volver a repetir. Varias voces dentro del mismo ámbito cristiano han alzado la ceja ante esta idea, advirtiendo que se está cayendo en un tipo de misticismo peligroso, donde el líder se convierte en el canal exclusivo entre Dios y la gente. Eso ya no es cristianismo, eso es una pirámide disfrazada de altar, escribió un pastor en un hilo de X, antes Twitter, donde desmenuzó punto por punto la enseñanza de Samuel. Y es que si él decide a quién sí y a quién no bendecir, entonces ¿qué queda para el resto de los creyentes? ¿Depender de su humor ese día? Él no necesita ayuda de nadie. Él es suficientemente grande y poderoso. Algunos exmiembros de su iglesia han declarado que esta doctrina les generaba miedo, porque sentían que si no agradaban al apóstol, podrían quedarse sin milagros o sin favor de Dios. Y lo peor es que, con esa narrativa, cualquier crítica puede ser tachada de ataque del enemigo, y cualquier duda se convierte en señal de rebeldía espiritual. Mientras tanto, Samuel y Liliana siguen hablando de unciones, dimensiones espirituales y niveles de poder, mientras su audiencia crece, y con ella, también las voces que se preguntan hasta dónde va a llegar todo esto. Yo no sé si alguien ha vivido eso, pero yo he estado orando en mi cuarto y de repente he caído solo. Finalmente, lo que más ha encendido las alertas, tanto entre líderes cristianos como entre muchos creyentes de a pie, es la forma en que Samuel Ramírez interpreta la autoridad espiritual. Y es que, según él, una vez que recibe esta supuesta unción de poder, puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando se le antoje. Literalmente. Lo ha dicho en sus transmisiones,
cuando la unción está sobre mí, yo no necesito permiso, yo decreto, yo establezco, yo abro portales. Así, sin filtro. Y mientras lo dice, su esposa Liliana le responde con un y sí, mi amor, habla, como si estuvieran en un concierto y no en una predicación. Le aseguro que usted es de las personas que no viven paz. La gente espiritual. El problema, y aquí es donde muchos dicen que ya se le fue la mano, es que sus palabras contradicen lo que enseñan los mismos textos sagrados. Porque si uno se pone a revisar la Biblia con calma, se nota que ni siquiera los apóstoles originales actuaban por impulso o capricho. Ellos oraban, esperaban instrucciones y hacían milagros solo cuando Dios los guiaba a hacerlo. Incluso Jesús, el propio Hijo de Dios, dijo varias veces que no hacía nada por sí mismo, sino que actuaba bajo la voluntad del Padre. Nunca se puso en plan de yo tengo el poder y lo uso cuando quiera. Sé que tengo un Padre allá en el cielo que va a prosperar mis finanzas. Pero Samuel, al parecer, opera bajo otra lógica. Para él, tener esa unción equivale a tener una especie de llave maestra que le da permiso absoluto para hacer y deshacer en el mundo espiritual. Si yo decido soltar un milagro, lo suelto. Si decido cerrar los cielos, los cierro. Así opera la unción, declaró en un clip que ya ha sido desmentido por más de un experto en teología. Y no falta quien lo compare con figuras antiguas que se creían intocables por tener contacto directo con lo divino. Chisme. Es un pecado que no le agrada a Dios. Esta postura, más que levantar fe, ha generado una ola de confusión y hasta miedo en algunos de sus seguidores, quienes sienten que si no están en gracia con el apóstol, podrían quedar fuera de las bendiciones. Nos hacía creer que sin él no podíamos acceder al poder de Dios, escribió una mujer que asegura haber estado en la iglesia de Arizona durante más de 2 años. Todo giraba en torno a su voz, su visión, sus decretos. A Dios casi ni lo mencionaban ya. Y es justo eso lo que ha llevado a varios a decir que este no es un tema menor. Porque al afirmar que puede usar el poder de Dios como se le antoje, Samuel no solo se está poniendo por encima de cualquier estructura bíblica, sino que también está desdibujando por completo el concepto de soberanía divina. En lugar de presentarse como un siervo guiado por el Espíritu, se está posicionando como un ente autónomo, con poderes a la carta. Y eso, según muchos, ya no tiene nada que ver con el Evangelio. Un ujier que me calle, no hay un escudero que me calle, porque cuando es del Espíritu Santo no pasa nada. En resumen, lo que muchos han señalado, y cada vez con más fuerza, es que Samuel Ramírez tiene una forma muy particular de interpretar la Biblia, tan particular, que parece hecha a su medida. No se trata solo de diferencias teológicas o puntos de vista debatebles, sino de una constante, tomar pasajes fuera de contexto, darles un giro conveniente y luego usarlos para respaldar discursos que, según críticos, más que edificar, buscan tener control total sobre su audiencia. Declaro la unción sobre tu vida, declaro sanidad, pero no impartición, porque solamente se puede impartir a los hijos maduros. Porque una cosa es predicar con autoridad y otra muy distinta es autoproclamarse como el único canal válido entre Dios y la gente. Y eso, según muchas voces que ya se han atrevido a hablar, es justo lo que pasa con este hombre. Sus mensajes no promueven el discernimiento ni el crecimiento espiritual personal, sino una dependencia absoluta a lo que él diga. Si él lo decreta, es palabra final. Si él lo interpreta, nadie puede cuestionar. Y si alguien se atreve a dudar, automáticamente es etiquetado como rebelde, carnal o enemigo del propósito. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Solamente espera. Lo más grave, según analistas cristianos y exmiembros de su comunidad, es que este tipo de liderazgo espiritual termina convirtiéndose en un ambiente tóxico, donde el miedo reemplaza a la fe y la obediencia ciega sustituye al entendimiento. No es casualidad que varias personas que han salido de su iglesia describan una sensación de alivio, como si hubieran escapado de algo más parecido a una secta que a una congregación. Si impartimos a un hijo inmaduro, se va a ir de la casa antes de tiempo. Y claro, en el mundo cristiano existen muchas corrientes, interpretaciones y estilos de predicación. Hay espacio para el debate, para la diferencia, incluso para lo extravagante. Pero lo que Samuel Ramírez enseña, según quienes lo han analizado a fondo, ya no entra en ninguna categoría doctrinal reconocida. Ha sido tachado de manipulador,
de tergiversar las escrituras y de promover una fe centrada en el mismo, más que en Dios. Porque la santidad no solamente se trata de cómo me visto. La santidad tiene que ver con apartarnos de todo lo que no le agrada a Dios. Aún así, su plataforma sigue creciendo, sus transmisiones se viralizan y su estilo, aunque polémico, logra atraer cada vez más seguidores. Tal vez sea el carisma, la seguridad con la que habla o el espectáculo bien montado que ofrece en cada culto. Pero lo que también crece es la lista de voces que se atreven a cuestionarlo, y lo que está saliendo a la luz apenas comienza. Y cada una dice una cosa más alocada que la anterior. Es conocido por tener amigos muy populares. Y así cerramos este escandaloso recorrido por las enseñanzas más polémicas del autodenominado apóstol Samuel Ramírez, un personaje que, entre decretos, supuestas unciones y frases sacadas de contexto, ha encendido una verdadera tormenta en el mundo cristiano. Pero como ya saben, aquí en Cosicultura de Gerberín no nos tragamos todo sin antes darle una buena revisada con lupa y con sabor a chisme santo, claro. Toda hermanita, escúcheme bien, toda hermana que es muy cristiana en la iglesia, que habla en lenguas, que ministra, que profetiza, que impone manos, no me importa lo que haga. Si usted no se sujeta a su marido, usted es una bruja en la iglesia. Si este video te dejó con el ojo cuadrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no se te vaya ni una sola revelación o reveladera. Y si tú conoces otro escándalo, personaje, pastor, apóstol, profeta o influencer cristiano que esté dando de qué hablar, cuéntamelo. Déjalo en los comentarios o mándame los detalles por mensaje. Si tu historia se arma chido, la investigo, la saco al aire y al final del video te menciono como productor o colaborador oficial del canal, para que todos sepan que tú también andas destapando ollas santas con nosotros. Yo soy Gerberín y esto fue Cosicultura, el canal donde el púlpito se sacude, pero con estilo. Nos vemos en el próximo escándalo.